poder defender a las personas ante estos casos, cuáles son las prevenciones que hay que tener. Estamos con el jefe de litigación de Bustos Gómez Abogados Penalistas, Pablo Rojas. Pablo, bienvenido a Hoy en la Radio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Simón, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, la mayoría de los delitos ocurren en las intersecciones de las autopistas. Vespucio, por ejemplo, con las autopistas, y según las estadísticas de los asaltos que ocurren en 10 comunas, 9 son de la región metropolitana. Se cuentan, entre otras, Maipú, Puente Alto, San Bernardo, Pudahuel, La Florida, La Pintana, Quilicura, Santiago y El Bosque. ¿Cuáles, en este caso, las conclusiones que podemos sacar y cuáles son las prevenciones que deben tomar las personas ante este tipo de estos delitos que, como ustedes han podido constatar, seguro han ido en aumento, ¿no? Sí, claro, Simón. Tal como indicas tú, hay una gran explosión respecto a este tipo de delitos en contra de la propiedad y en particular en lugares donde se favorece la impunidad para ejecutar este tipo de hechos. Generalmente se utilizan vías de escape, donde, por ejemplo, Américo Vespucio, las intersecciones con General Velázquez, Ruta 78, y en definitiva las personas que se dedican a este tipo de hechos, que la verdad que es bastante lamentable que ocurran, buscan siempre asegurar el resultado, es decir, tratar de apropiarse de las especies, en este caso de los vehículos, a través del ejercicio de violencia y, bueno, favorecer la vida. Por lo tanto, lo que uno siempre debe hacer es estar lo más atento posible en la vía y también tratar de estar muy atentos a la información que uno pudiese dar posteriormente, tanto a las policías como a los fiscales, porque ellos trabajan necesariamente con la información para desbaratar este tipo de bandas. Por lo tanto, sé que es difícil pedirle esto a la gente, que ante este tipo de hechos, naturalmente, no pelear por sus cosas, no pelear por las pertenencias, pensar que la vida está primero y estar muy atentos, poner mucho ojo y oído a todo aquello antecedente que necesariamente uno pueda poner en consideración y en conocimiento a la Fiscalía como a las policías para poder, en definitiva, desbaratar este tipo de bandas. En ese sentido, la primera recomendación siempre es denunciar. Siempre. De hecho, es bastante tedioso para muchas personas acercarse a una comisaría. Y bueno, para estos efectos que también se pueden denunciar a través de otras vías, a través del ingreso al portal de Fiscalía en línea, en este caso el www.fiscalía de Chile. Uno puede ingresar a través de ese mismo portal e ingresar una denuncia online desde la comodidad de la casa o bien cuando las personas estén al resguardo debido e informar los hechos de los cuales uno ha sido víctima. Por lo tanto, siempre es importante denunciar, porque en definitiva las fiscalías también tienen grupos de investigación en donde buscan desbaratar este tipo de bandas criminales. Son grupos llamados de foco, en donde en definitiva toman en consideración los modos operandi, las formas, las maneras, los horarios, las intersecciones donde atacan este tipo de bandas, y en definitiva todo esto es bastante relevante, así que siempre denunciar. La verdad que es el ABC para desbaratar este tipo de bandas siempre es la denuncia y tener la mayor calidad de información posible. ¿Cómo están trabajando las policías en relación al trabajo de inteligencia? Bueno, también y ligarlo con lo que ya comentabas respecto del trabajo con la Fiscalía. ¿Cuál es el éxito que tienen las policías en poder dar con quienes son los responsables de este tipo de robos que se dan aprovechando lugares, por ejemplo, con poca luz? Estábamos, como comentábamos, también lugares donde pueden escapar fácilmente, en las intersecciones de las autopistas principalmente, o en Vespucio con las autopistas en el caso de la región metropolitana. Pero ¿cuáles son los casos de éxito en relación a pesarlos? Claro, la verdad es que la posibilidad de éxito siempre va a depender de caso a caso. La verdad que sería bastante aventurado por mi parte hablarte de una estadística en particular. Eso sí, se pueden establecer varias formas de operación de este tipo de bandas y, como te dije anteriormente, respecto a las posibilidades de asegurar el resultado de la acción ilícita, que es la apropiación de especies, y en los lugares donde esto ocurre. Por lo tanto, lo que hace generalmente inteligencia, tanto las policías como los grupos de foco del Ministerio Público, es recabar la mayor cantidad de información posible. Las circunstancias de éxito, de desbaratamiento de bandas que puedan existir, siempre va a depender de caso a caso. El día de hoy particularmente, y bueno, hay casos como por ejemplo el que le ocurrió lamentablemente a la hija del actor nacional Cristian de la Fuente, donde finalmente, a través de un hecho como un portonazo, finalmente se pudo desbaratar este tipo de banda, porque se utilizan no solamente la geolocalización acerca de los equipos celulares que pueden ser sustraídos, sino que también la utilización de las cámaras de las autopistas y también los movimientos TAC que puede existir en los vehículos. Por lo tanto,
se sustentan a través de todo este tipo de información. Y naturalmente, como te dije anteriormente, Simón, es de total y absolutamente relevante la declaración de las personas que sean víctimas para tener éxito en la acción penal pública que pueda ejercer el Ministerio. Pero muchas veces es muy difícil conseguir los medios de prueba, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que toman algunas precauciones, instalan cámaras en sus automóviles, pero sin el automóvil o con el automóvil robado, de poco y nada pueden servir. Entonces, pero se puede acceder a los... ahí es necesario contar con muchos métodos de prueba para poder, comenzar a realizar los peritajes. La verdad es que no es que se necesiten muchos medios de prueba. Como este es lamentablemente un fenómeno que ha ido en un crecimiento exponencial, la verdad es que este es un trabajo que nosotros debemos realizar como ciudadanos, en aportar cada uno la información que sea posible y también estar dispuesto y disponible a ser testigos, porque también ese es un trabajo difícil que tiene la Fiscalía, en donde muchas veces las personas por miedo, por temor o bien por desidia deciden no concurrir a tribunales y no declarar lo que vieron, lo que escucharon, lo que percibieron. Por lo tanto, esto es una obligación de cada uno de nosotros. Y de momento, claro, existen varias herramientas de carácter tecnológico. En este sentido, sí se pueden solicitar cámaras siempre, porque generalmente este tipo de casos ocurren en autopistas. La verdad es que hay una gran cantidad de medios en donde se puede solicitar oficio tanto a la unidad de tránsito, a la unidad operativa de tránsito, o bien recopilar la mayor cantidad de datos posible. Pero como te digo, si es que se necesita algo, siempre va a ser necesario contar con información. Y es por eso que esto es un esfuerzo de carácter ciudadano, en donde nosotros debemos entender de que el fenómeno de la delincuencia uno lo debe compartir también, aportando y estando disponible para las investigaciones. Y por eso es importante que, a pesar de que no veamos resultados en investigaciones en manera particular, debemos entender de que esto en algún momento, con la mayor cantidad de elementos y con la mayor batería de pruebas que pueda tener el Ministerio Público, pueda hacer de mejor forma su trabajo. Porque la verdad que esto no es mágico. Por supuesto. ¿Se tiene claridad respecto de un perfil de quiénes son estas personas que realizan este tipo de delitos? Por ejemplo, si es que son en su mayoría reincidentes. Hay un dato, por ejemplo, que habla que el 97% de quienes cometen estos delitos son chilenos, partiendo. Pero de ahí en más, ¿tenemos más información? Mira, no hay una mayor información respecto del caso. Eso sí, debo hacer hincapié en que lamentablemente estos son tipos de bandas de los cuales requieren un nivel de organización, donde hay un nivel de orquestación bastante grande, como te dije anteriormente, de asegurar la impunidad y también la facilitación de medios necesarios como para poder huir. Y en este caso es que justamente y también de forma muy lamentable se utilizan menores de edad. Y en este caso en particular es que es algo que ya previó al menos el legislador, es decir, el cuerpo legislativo, al menos en establecer tipos penales donde agravan las conductas de personas que utilizan menores de edad para la comisión de hechos como el delito de robo con intimidación o robo con violencia, que en definitiva son la sustracción de vehículos también llamados portonazos, en donde las penas incluso se aumentan en un grado partiendo en 10 años y un día, llegando en el peor de los casos hasta los 20 años de privación de libertad. Y por eso, bueno, al menos el día de hoy esto ha sido visualizado por nuestro sistema de justicia y también por nuestro sistema legal. En este sentido, ¿cuáles son a propósito de lo anterior, las sanciones que se establecen para este tipo de delitos? Porque tú ya nos hablabas de un agravante en el caso de usar a menores de edad, pero ¿cuáles son las sanciones a las cuales se arriesgan? Y, o sea, una cosa es lo que dice la ley, ¿verdad? Y lo otro es, en la práctica, ¿cuáles son las sanciones que se aplican para este tipo de casos? Mira, las sanciones, existe un marco abstracto, que es el marco del cual eventualmente una persona pudiese ser objeto de estas penas. En el caso de los menores de edad, cuando los menores de edad están en las edades de entre 14 y 15 años de edad, sus penas no pueden ser superiores a los 5 años de privación de libertad. Si están entre los 16 y los 17 años, sea cual sea el ilícito, bajo ningún respecto las penas pueden ser superiores a los 10 años de privación de libertad. Ahora bien, cuando estos delitos son cometidos por adultos, ya sea robos con intimidación, robos con violencia, en donde se puedan producir incluso lesiones graves, gravísimas, incluso la muerte de las personas, puede incluso llegar a los presidios perpetuos. La verdad que son penas bastante altas. Y en este caso, los marcos mínimos se mueven entre los
5 años y un día hasta los 20 años de privación de libertad aproximadamente por la ejecución de estos tipos de robo con violencia que son también llamados popularmente como portonazos. Ya, ¿y eso se da en la práctica o no? Sí, la verdad que sí. La verdad que hay bastantes personas condenadas por este tipo de delitos y son penas sumamente altas. Son sumamente altas, sobre todo cuando la persona que está sometida a este tipo de proceso es reincidente o bien posee antecedentes penales, lo que hace que inmediatamente cuando una persona es formalizada por este tipo de hechos, es decir, apenas se le pone en conocimiento de que está siendo investigada por un delito de esta naturaleza, generalmente me atrevería a decir que más del 90% de estas personas quedan en prisión preventiva. Bueno, entonces, el trae para la suma, a denunciar, Sí, a denunciar, que es una obligación de todos y que es muy importante porque solamente de esta forma se puede combatir de mejor forma la delincuencia. Pablo, gracias por haber estado con nosotros esta noche, que te vaya muy bien. No, nada que Simón, que tenga muy buenas noches. Igual, muchas gracias. Es Pablo Rojas, jefe de litigación de Bustos Gómez, abogados penalistas, en este sentido, acerca de esta suerte de mapa de las encerronas y los portonazos que han ocurrido en la región metropolitana, que se concentran, se localizan principalmente en el sector poniente de la capital, en la circunvalación de Américo Vespucio con las intersecciones de las autopistas, la 5 Norte, la 5 Sur, la Costanera Norte, la Ruta 68, la Ruta 78, también aprovechando lugares donde tienen más facilidades para efectuarlos, donde hay menos posibilidades de ser capturados, en los tréboles de los accesos de las autopistas, porque los vehículos ahí disminuyen la velocidad, porque hay un sector de pocos testigos.